Charla sobre tableros protocolizados y riesgo de arco eléctrico AirFlash. Respecto a la modalidad, él va a hacer toda la exposición, todas las consultas que ustedes tengan, por favor la van escribiendo en el chat para los que están del otro lado y bueno, también se le va a abrir para las consultas aquí a los que están presentes. Alejandro, bienvenido, gracias por esta charla y te dejo con los participantes. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a los presentes, buenas noches a los que nos están escuchando. Si hay problemas de audio, avísame. ¿Okay? Me presento. Yo, Alejandro Hernández, yo soy de ABB, lo que es un responsable de productos. O sea, yo soy el encargado de lo que son los tableros de baja tensión en ABB. O sea, una parte de los tableros de baja tensión de ABB. Ahora vamos a ver cuál es realmente la oferta completa de tableros. La idea de la charla esta es justamente hablar de tableros de baja tensión. Cuando hablamos de un tablero de baja tensión, ¿qué normas debe cumplir el tablero para, digamos, ser un producto eficiente y seguro en el mercado? ¿Okay? Y en la segunda parte vamos a hablar de lo que es el riesgo de arco eléctrico. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos un cortocircuito adentro del tablero? O sea, cuando hablamos de un cortocircuito adentro del tablero, no es que hubo un corto en el motor y saltó la termomagnética dentro del tablero. Esa es la función digamos, del tablero, es cuando el cortocircuito es en el juego de barras del tablero. No es algo normal, pero tampoco es algo tan extraño. En suma, es ¿qué tenemos que hacer para tener un tablero seguro? ¿Y por qué necesitamos tener un tablero seguro? Como decimos siempre, la necesidad de la continuidad de servicio. Cada vez somos más adictos a la electricidad, necesitamos sí o sí tener continuidad de servicio. Bueno, empezamos. Sí. Bien. Antes que nada vamos a definir qué es un tablero eléctrico. ¿Okay? Porque todos cuando dicen que es un tablero eléctrico es una caja que tiene un montón de componentes eléctricos adentro. O sea, ¿con qué lo hacemos? Vale cualquier cosa. Si queremos un cajón de madera, lo hacemos un cajón de madera. No es tan así, no es tan así. Dijimos que nosotros necesitamos tener continuidad de servicio, necesitamos que lo que nosotros definimos el tablero, los componentes que manejan dentro del tablero, funcionen en condiciones normales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a tener que tener una temperatura adecuada, que no va a tener un ambiente demasiado sucio, digamos, va a tener que tener ciertas condiciones para que puedan trabajar sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, ¿quién se encarga de alguna manera de evitar eso, el tablero? El tablero tiene que estar diseñado para que tenga un grado de ventilación suficiente para poder disipar la energía, la potencia que va a disipar esos elementos que hay adentro del tablero, y a su vez, si es un ambiente muy sucio, tendrá que tener algún grado de protección contra polvo o entrada de agua suficiente como para hacer eso. Es el famoso IP, después lo veremos. Y a su vez, va a ser el que va a proteger al operador de los elementos eléctricos. O sea, si lo que dijimos antes, hay un corto, salta el interruptor, salta alguna chispa para afuera, es un aparato, digamos, una bandeja que está al aire, puede ser que esas chispas lo puedan llegar a lastimar al operador. Entonces decís, bueno, che, voy a poner un tablero para más o menos tratar de limitar eso. Entonces, tiene una importancia el tablero, justamente proteger a los elementos y proteger al operador. Si vamos a hablar de tipos de tableros eléctricos, podemos básicamente definir tres tipos de tableros. ¿Okay? El tablero artesanal, era los que tenemos algunos años más en el mercado. Yo empecé con la parte de tableros eléctricos hace más de 40 años. Digamos, ¿cómo se hacía un tablero? Yo necesitaba un interruptor de entrada de 1000 amperes, tres interruptores de salida de 400 y ese era todo el tablero. O sea, cada interruptor alimentaba un sector de la fábrica o el lugar que yo necesitaba. Entonces, lo poníamos en una mesa, poníamos el interruptor de 1000, los de 400, medíamos 2 metros por 1 metro y hacíamos una bandeja de 2 metros por 1 metro y ahí montamos los elementos. Después teníamos que hacer la estructura para sostener la bandeja esa, que era doblar la chapa, mandarla a soldar, pintar, decapar, el antióxido, la pintura. Para los que son más jóvenes, lo tengan en cuenta. En los años 70, la norma de construcción de tablero era la de agua y energía eléctrica. ¿Tá? Los tableros eran de chapa 3 milímetros.
para que tengan en cuenta. ¿Por qué chapa 3 milímetros? Porque el tratamiento superficial que había era pésimo. ¿Por qué los autos antes era chapa mucho más gruesa? Porque se oxidaban, iban y le pasaban la moladora, más antióxido, entonces te daba los 3 milímetros para hacerle 3 reparaciones o 4 reparaciones. ¿Cuándo empieza a mejorar eso? Cuando el tratamiento superficial empieza a ser mejor. Entonces se empiezan a usar chapa de 2,1 milímetros, de WG-14, o después de 1,8 y hoy está hasta 1,5. ¿Por qué? Porque apareció la famosa cataforesis, que lo que más sirve es para justamente el tratamiento antióxido de la chapa. ¿Ok? Ya lo ves con el auto. Hoy no hay un chapista que haga reparación de óxido en una puerta. Es un choque o para de contar, ¿no? Antes se las oxidaban. Se oxidaban los autos, se perforaban el zócalo de abajo, era todo un caos. Con los tableros pasaba exactamente lo mismo. El tema fue, como decíamos, era un interruptor de 1000 con 3 de 400. Empiezan a dividirse más los interruptores, las cargas. En vez de poner 3 de 400, ponemos 12 de 100. Y después si ponemos 10 de 100 y 20 de 50 o 30 de 50, cada vez las cargas se hacen más chicas. ¿Ok? ¿Para qué? Para justamente, si yo tengo un problema en un interruptor, a mí se me corta la luz de este salón, pero me queda aquel salón iluminado. Inclusive lo que decimos, en los negocios, tener 3 líneas de luces, RST, se cortó la R, me queda S y la T. O sea, no es que me queda el negocio oscuro, me queda con menos luz, pero podemos seguir haciéndolo. El tema es que entonces empieza a tener más importancia las estructuras de los tableros. Entonces, ¿qué hacemos? Los fabricantes de chapa lo que hacen es, vamos a cortar la mano, vamos a hacerlo al revés. Yo hago tableros con medidas específicas, 2 metros, 2 metros 20, por ejemplo. Y ancho 600, 800.000 y profundidad 600, 800.000. ¿Ok? A partir de eso, lo que vos decís, cuando venís con tu medida, tengo una así, tengo dos así. Fíjate cómo lo vas a poner, fíjate qué lo voy a hacer, porque esto lo tengo acá en stock. El otro te lo tengo que hacer. Y te lleva tiempo, lleva un montón de procesos, digamos, va a llevar a demasiado tiempo para hacerse. Son lo que se llaman los tableros estandarizados. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, el electricista, el tablerista, va a tener que elegir, de acuerdo a lo que tiene, una serie de tamaños de acuerdo a lo que él quiera necesario. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el día de mañana, o cuál era la dificultad del tablero artesanal. Como tenías que agrandarlo, tengo que hacer otra columna. ¿Y qué tamaño tiene? ¿Qué sé yo qué tamaño tiene? Lo hicimos lo que me daba en algún momento, lo tenemos que hacer, entonces, bueno, buscar los planos, a ver si tienen los planos, tratar de hacer algo similar, buscar la medida, empezar a doblar las chapas al mismo lugar, los parantes a qué altura estaban. Era complicado. Ahora por lo menos yo voy al tipo y digo, ¿viste la columna que me diste de 2000 por 1000 por 1000? Bueno, quiero otra. Dame otro igual. Y yo sé que la pongo al lado y estéticamente son iguales, las medidas son iguales, puedo hacer un agujero al costado para meter los dos tableros juntos y hago una sola estructura. El color es el mismo porque el que lo pinta va a ser siempre el mismo, porque acá empezamos con el RAL 7032, 7035 y este es un 7035 claro, es un 7035 un poquito más oscuro, más brillante. Empezamos con todos esos problemas. En cambio, si vos le compras a uno, sabés que el color va a ser siempre el mismo. Entonces tiene ciertas ventajas, pero son mínimas. ¿Ok? Sigue aumentando, digamos, los requisitos en los tableristas y empezamos a... Sale la primera norma específica de tableros de baja tensión. ¿Ok? Antes de la norma 60439.1, la norma, digamos, se hacía por, acá tenía, o la IRAN 2200, que es una norma más que nada de envolventes, pero solamente la estructura, las características principales y nada más. La 60439, la 60439 es la primera norma que sale específica de tableros de baja tensión, que tiene un montón de requisitos o novedades cuando salió. Entre ellos, el tema principal es el tema de ensayos de tipo. Es un concepto que hasta la 60439 fue del año 85. Eso le digo, acá, no sé, es 60439. La adaptación nacional es la IRAN 2181.1, la adaptación, la traducción.
Y en el año 2015 sale la 61439, que es la ampliación de la 60439. No, la ampliación no. Digamos, vos cuando haces una norma siempre pasa lo mismo. Hacemos una norma, definimos todo, sale a la venta y empezamos a ver que tiene un montón de problemas. Entonces después sale la versión 2, la versión 3, la versión 4, hasta llega un momento que vos hiciste tantas versiones que haces ese, cambiemos todo, pongamos una norma nueva y empezamos otra vez. Con la versión A, la versión B, la versión C, para que se vaya cambiando. Bueno, la 439 es del año 85, la 61 439 es del año 2015. ¿Ok? Eh, ¿Qué tenemos que hacer para garantizar la seguridad del tablero? Dice acá. Bueno, que el tablero, hablemos de una mesa de 3 patas. ¿Por qué? Porque una mesa de 4 patas, si yo le saco una pata, puede ser que se quede parada. Pero una mesa de 3 patas le sacas una y se cae, seguro. Entonces, vas a hacer un tablero, el tablero tenés que construir de acuerdo a lo que dice la norma. ¿Ok? Vas a tener que tener una norma de construcción de aparatos, digamos, como la gente, las típicas. Vos sabés que las térmicas, las termomagnéticas, las cajas moldeadas, industriales, según IS 60947. ¿Ok? ¿Qué te dice la 60947? Que este interruptor es de 100 amperes, 20 kiloamperes, porque hubo alguien que agarró un interruptor, lo llevó a un taller, le metió 100 amperes y dijo, uy, mira, después de un rato el relé se calienta y salta. ¿Viste? Mandale 20 kiloamperes, se lo banca sin ningún problema, está en condiciones de seguir operando. ¿Ok? Entonces, de ahí que vos decís, cuando vas a comprar un producto, che, ¿este qué marca es? Y es primera marca. ¿De qué quiere decir? Que es una marca responsable, que yo sé que hicieron las pruebas, los ensayos, y acá lo que me dice, que es de 100 amperes, 25 kiloamperes, yo sé que son 100 amperes, 25 kiloamperes. ¿Ok? Primeras marcas, no hay ningún inconveniente. Sabes que hay marcas de origen asiático que no sabes si son o no son lo suficientemente buenas. ¿Cómo te das cuenta de eso? Es muy simple. Cuando vas en tu casa, se te quema la térmica, vas y dame una térmica de 2x16 curva C. ¿Qué marca? Cualquiera. Sacá, la pongo, la puse ahí, y si dentro de 6 meses se me caga de vuelta, vos me dijiste, me vendiste basura, tomá, te doy otra marca, otra mejor, y no hay ningún inconveniente. Ahora, cuando vos tenés una fábrica, tenés una entrada de 3200 amperes, vos te jugás a poner una, un interruptor de una marca no de primera línea, y es difícil. Es 60947 o 60898. ¿Saben cuál es la diferencia entre la 947 y la 898? Es un detalle interesantísimo ese a saber. Eso normalmente pasa en las termomagnéticas. ¿Ok? Cuando usted compra una termomagnética, le van a decir que la térmica es de 2x16 curva C, 10 kA barra 6000 amperes. Está puesta así. ¿Qué quiere decir eso? 10 kA industrial. O sea, la térmica se banca de 10 kA. O sea, los 10 kA los va a abrir. ¿Ok? Pero puede ser que cuando abra el corto salte alguna chispa hacia afuera. O sea, puede haber alguna proyección de material de adentro hacia afuera. Una chispa, no estamos diciendo una llamarada, es una chispa. ¿Ok? Entonces va el de mantenimiento, metió la mano, no tenía el guante, se jode acá, ampolla, listo, no pasó nada. Ya sabe que la próxima vez, como decimos nosotros siempre, va el de seguridad, con seguridad cuando reponemos. ¿Viste? Dándole así, a ver si salta. Si sigue saltando, tenemos un problema. ¿Tá? En una casa, cuando va, se corta la luz, la abuela está viendo la tele, se corta la luz, y dijeron, mirá que acá está la tele, entonces va, ¿viste? No ve nada, y empieza a hacer así, empieza a darle. Entonces, esa chispa que a vos acá te hace un apoyo en la mano, te puede quemar la retina. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Se limita hasta qué corriente tenés para que no salte nada hacia afuera. Entonces, la térmica de 10 kA en 947 equivale a 6 kA, por ejemplo, en 898. Quiere decir que hasta 6 kA no pasa nada. 10 kA va a bancársela, pero guarda la chispa. Entonces, es también lo que habla la norma de personal idóneo y no idóneo. Idóneo, un electricista de oficio, un técnico, un ingeniero. No idóneo, mi vieja, mi prima, mi hermana, el perro. Gente que no sabe de qué se trata. Entonces, separamos los tantos de ese punto de vista. ¿Ok? Y después norma de instalación. Yo tengo un tablero, lo voy a poner. ¿Dónde? Y en un lugar donde tenga una temperatura suficientemente cómoda para que el tablero trabaje bien. A mí me llamaron
en algún momento que yo estaba trabajando con térmicas, me dice, tenemos un problema con las térmicas porque están saltando. Saltan todas, saltan todas. ¿Qué pasó? Dice, no sé, estamos acá, hicimos la nueva instalación, pusimos un tablero nuevo, pusimos, ¿dónde está? En una panadería. Dice, ¿y dónde está metido el tablero? En la pared del horno. ¿Viste? Vos tocabas la pared, estaba hirviendo, o sea, la temperatura, claro. Las térmicas de 10 amperes tenían 6 amperes y saltaban. Sí, si tenía una temperatura dentro del tablero, dice, no podían haberlo puesto en la pared de costado. Lo cambiaron y se solucionó todo el problema. A ver si qué tontería. Pero hay muchas tonterías que uno lo hace sin darse cuenta. ¿Entendés? O sea, que le pongo, es un tablero muy cerrado, está metido, embutido en una pared cuando tiene mucho consumo. Hay ciertas condiciones que tenemos que tener en cuenta. Yo hago un tablero para 10 kA y después en vez de ponerlo a 100 metros del trafo, no, lo ponemos cerca del trafo porque me lleva menos cable, que yo sí, la corriente corta es 20 kA, no son 10 kA. Entonces, el tablero está bien diseñado, pero está mal instalado. Entonces, vos tenés que tratar de definir bien, ¿viste? Dónde lo vas a instalar, cuáles son los aparatos que tenés y cuáles son las normas de construcción de tableros. ¿Ok? Bueno, la norma 60439, entre las cosas que define, ya el tablero no lo define como una estructura solamente, ¿ok? Como chapa. Es una solución. Dice, yo te voy a vender o voy a definir una solución. Una solución es el tablero con mi juego de barra, con los aparatos que van ahí adentro y con el montaje correspondiente de cada aparato. Y ello tengo que hacerle un ensayo de tipo. Buenísimo. ¿Qué es un ensayo de tipo? Un ensayo de tipo es muy común en media tensión, cuando ustedes tienen, primero principal, un tablero de media tensión no es un tablero con muchos interruptores de media tensión, son celdas de media tensión que yo pongo una de entrada, una de medición, una de salida, otras las voy metiendo una pegadita a la otra, ¿ok? Pero el formato son iguales. Uno entro y voy a barra, el otro de barra, salgo, pero más o menos son todos iguales. Entonces, es fácil, o es más fácil en un tablero de media tensión, decir un interruptor de 13,2 para 100 amperes. El interruptor no es mucho más chico que un interruptor de 13,2 para 1000 amperes o 1600 amperes. Uno tendrá un contacto así con 12 contactos y otro tendrá un contacto así con 25 contactos, pero el tamaño más o menos es el mismo. Entonces, yo hago una celda de chapa, donde voy a poner un interruptor. ¿De qué marca? Cada uno va a ser con su marca, y ensayo la celda esa cómo funciona ante un cortocircuito. ¿Viste? Para que después le ponga un interruptor de 1000, de 100, de 500, de 630, distintas corrientes de cortocircuito, más o menos es lo mismo. Entonces es fácil hacer la distribución. ¿Qué pasa en baja tensión? No hay dos tableros iguales. Seamos coherentes, salvo que hagamos algún tablero para alguna fábrica que sea repetitivo, no hay dos tableros iguales. El que es tablerista y está en una fábrica, está en cotización, acá llega un tablero para cotizar. No es que voy a tomar de otra obra y lo saco porque es imposible. ¿Ok? Entonces dice, bueno, ¿cómo hacemos para poder hacer un ensayo de tipo de algo que no se repite? ¿Ok? Entonces, bueno, la norma define una unidad funcional. Ajá, ¿qué es una unidad funcional? Bueno, es para un aparato que yo voy a tener, un interruptor que voy a tener una base de montaje específica y una tapa específica de aparato. Buenísimo, pero ¿cómo sé los aparatos que voy a usar? ¿Qué aparato vas a usar? Mira, arrancamos por una térmica de 1 por 1 amper y termino por un interruptor de 6 por 6000, 4 por 6300 amperes. ¿Ok? Térmicas hasta 160 amperes, guardamotores. Vamos a poner contactores, vamos a poner interruptores en caja moldeada, vamos a poner interruptores abiertos. ¿Ok? Evidentemente, tenemos que hacer un paremos y veamos bien qué queremos hacer. ¿Por qué? Yo puedo recibir un tablero que tenga un interruptor de 5000 amperes. Oh, ahí en una columna. ¿Ok? Porque es grande, tiene mucho cobre, disipa mucho calor. Ahora, tengo uno de 3200 amperes. Bueno, puede que yo ponga uno de 3200 amperes y abajo ponga uno de 100 amperes. Se puede hacer un mix de ese tipo. Voy a poner un contactor de 1600 amperes. Y también va a ir uno en una columna. No estamos hablando
de un contactor de 90 amperes o 100 amperes. Es un aparato grande, que sé yo, no sé cuántos puedo poner en una columna. Aparte tendré que poner el interruptor y el contactor. Entonces, son cosas que no son demasiado estándar a veces para un tablero. Entonces, hay una acotación de tamaño. Entonces, voy a poner contactores, poner hasta 400, 630 amperes, interruptores sí hasta 6300 amperes, termomagnética, todo material chico, no hay ningún inconveniente. Para cada uno hago un kit de montaje. ¿Ok? Primero, caja moldeada. Yo voy a poner el aparato en forma horizontal o apaisado, perdón, vertical o horizontal o apaisado. Y bueno, puedo poner las dos maneras. Detalle. En nuestro caso, los interruptores se pueden poner todos, tanto en posición vertical como horizontal, sin desclasificar. Uno va a decir, cuando yo lo pongo así, seguramente este caliente un poquito más, este un poquito más y este un poquito más todavía. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si no miden, va a pasar eso. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el interruptor está sobredimensionado. Para ponerlo así, está sobredimensionado porque yo lo pongo así y sigue funcionando. Hay marcas que te dicen así, viene bien, y así tenés que desclasificar el 80%. ¿Por qué? Porque la de arriba calienta más. ¿Por qué? Porque estás al mando. Vamos un poquito más atrás, lo que hablamos de la 898 y la 947. Cuando ustedes van a comprar una termomagnética, había una termomagnética, acá, cuando estaba la termomagnética, bueno, pues también la tapa. Hay un numerito que tiene acá abajo, un cuadradito, con un numerito que es 1, 2, 3. Es un numerito que está ahí perdido, alguno que puso un dato de más al cohete ahí como para molestar. No, no es para molestar. Ese número, el 1, 2, 3, significa cuál es la clase de limitación que tiene la termomagnética. ¿Qué quiere decir la clase de limitación? Volvemos a lo mismo. Esta térmica es de 10 amperes, 6 kiloamperes, clase de limitación 1, o clase de limitación 2, o clase de limitación 3. Los tres, los 10 amperes y 6 kiloamperes se los va a bancar. ¿Ok? Pero uno va a tardar 10 milisegundos en abrir, el otro va a pasar 20 milisegundos en abrir, y el otro 30 milisegundos en abrir. Entonces, porque mecánicamente los dispositivos tienen forma distinta, entonces tardan tiempo. ¿Y qué significa esto? Que uno va a dejar pasar cierta energía, cierto calor, el de 20, dos veces más calor por ahí, y el de 30, tres veces más calor. ¿Ok? Y cuando ustedes compran un cable, el cable te dice cuál es la corriente nominal y cuánta es la energía que soporta por la aislación que tiene. Entonces, muchas veces hay térmicas que son para 10 amperes. Le puse para 10 amperes, sí, pero si pones a ver cuál es el número que tiene, es 1, 2, 3. El 3 es el más grande, el que limita más. Dice, los que son 3 te ponen 3. 2 es menos energía y 1, el fabricante tiene que decir cuánto es la energía que deja pasar. Van a ver que hay muy pocas que tienen el número 1, porque cuando vos vas a poner el número 1, cosa que decir que es lo más que tienes, no lo pones directamente. Entonces, fíjate lo que dicen 3. Entonces, muchas veces a vos te sirve para decir, pago 2 mangos más por una térmica, pero puedo poner un cable más finito. Porque cuando deja pasar mucha energía, en vez de un 2,5, tengo que ir a un 4, porque el cable no lo soporta. Pero como decimos, todo el mundo lo sabe eso. Entonces, se callan y no se dicen las cosas. Entonces, yo voy a poner un interruptor. ¿Qué hago? Invento una bandeja para poner el aparato. Invento una bandeja para ponerlo en forma vertical, invento una bandeja para ponerlo en forma horizontal. ¿Ok? La bandeja va a tener los agujeros para poder poner esto, o otros agujeros para ponerlo en esta forma. Puede ser que puestos en forma vertical ponga 2 o 3 o 4 uno al lado de otro. En forma horizontal no puedo poner uno al lado de otro. Voy a decir, pongo una bandeja más alta y luego, no, ya pongo bandejas independientes y pongo uno en cada lado. Eh, Voy definiendo las opciones que tengo. ¿Para qué me sirve esto? O sea, yo una vez que armé todos los tableros, todas las salidas, perdón, voy a armar tableros. Armo un tablero con un interruptor de entrada de 6.000, uno de 4.000, uno de 3.200, uno de 1.600, una salida de 1.000, 1.250, caja moldeada de 800, de todas las variables que yo tengo. Entonces voy a armar distintos tableros. Y a su vez los juegos de barra. Juego de barra, voy a poner juego de barra de 5.000 amperes, en nuestro caso hasta 120 kiloamperes, 3.000 amperes, 70 kiloamperes, 50 kiloamperes, 25 kiloamperes, digamos, todos los tamaños distintos. Armo tableros, los calculo en forma teórica, cómo van a funcionar, con corriente nominal, con corriente de cortocircuito, con calentamiento, con todos los elementos que yo pueda hacer. Y lo mando a un laboratorio y lo ensayo.
lo mando a un laboratorio de ensayo. Che, tiene que pasar la 61432, la 60439, esos 7 ensayos de tipo que te pide la norma. Límite de calentamiento. Como es un tablero de chapa, esto cuando yo meta dentro elementos van a calentar más de lo que la temperatura exterior. A ver, ¿cuánto va disipando de calor por la chapa, por contacto o por las aberturas que yo tenga en el tablero? Entonces yo sé cuál es el delta de temperatura que voy a tener dentro del tablero. Vamos otra vez, empezamos entonces. 7 ensayos de tipo que tenemos que hacerle a los tableros, ¿ok? Primero, límite de calentamiento, o sea, como sabemos que adentro de un tablero va a haber elementos que van a producir calor, vas a tener más temperatura adentro que afuera del tablero, tenés que medir cuál es la temperatura de manera que no tengas problema y pongas demasiadas cosas, caliente demasiado y puedan empezar a fallar los aparatos. ¿Ok? Propiedades dieléctricas, lo que decíamos, es cuando yo tengo un interruptor, tengo un aparato, y yo tengo la distancia para que no salte ningún arco, bueno, yo voy a hacer los montajes de tal manera que me asegure de que no haya ningún problema de eso. Llegado el caso, después sí, cuando yo le pongo los cables, las conexiones, puede ser que el cable esté muy pelado, si pasó con lo que había pelado, se acercó a la chapa, pero es un ensayo que hay que hacer posterior, digamos, al conexionado. ¿Ok? Resistencia a los cortocircuitos. Bueno, si yo definí que el tablero es para 25 kA, primero que tenga aparatos que son para 25 kA. Una vez que tengo aparatos que son para 25 kA, tendré que poner un juego de barras apto para 25 kA. Digamos, 25 kA no es nada. Sí, pero si yo tengo un tablero que son de, por ejemplo, 100 amperes de entrada con 25 kA, y por ahí no sé si puedo poner cualquier barra, porque la barra, cuando hago los cálculos de esfuerzo electrodinámico, sí me da la parte eléctrica, pero no la parte dinámica. O sea, cuando empieza a flamear así, y tengo que poner una barra un poquito más firme, porque no me dan las distancias de los soportes cuando la corriente es muy grande. Eficacia del circuito de protección, importantísimo. Dijimos que el tablero, una de las funciones que tenía, era proteger al operador. Entonces, una cosa fundamental cuando tenemos un tablero de chapa, el 90% de las veces, es asegurar la continuidad de puesta a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Yo entraré con el cable puesta a tierra al tablero, lo fijaré en algún lugar, tengo que de alguna manera llevar esa puesta a tierra a las puertas, a los paneles, a las bandejas que yo tenga. Lo tengo que asegurar de alguna manera. Distanciamiento y líneas de fuga. Voy a usar un soporte específico. ¿Cuál es el soporte? No se lo voy a definir, no, pero voy a tratar de que el soporte sea uno y yo ensayo ese soporte. Y lo que haré es decir, bueno, después depende si necesito una barra, dos barras, tres barras, cuánto soporte de eso pondré, si son 10 kA, 20, 30 o 50, a qué distancia voy a poner en cada caso esos soportes. ¿Ok? ¿Tendré que hacer el cálculo para cada caso? Sí, tendré que hacer el cálculo, pero lo que hago es mandarlo al laboratorio y decir, che, si es 50 kA, le mando 50 kA, se tiene que bancar el corte y quedar en condiciones de seguir operando. ¿Ok? Está todo definido, de alguna manera eso. Cuando nosotros decimos que el tablero, el interruptor es de 100 amperes, 25 kA, que hablamos de ICU e ICS. ¿Qué quiere decir? Si es el aparato, vamos a decir, de cabecera o es el aparato aguas abajo. En un caso, digamos, va a tener que soportar 3 cortocircuitos y en otro caso 2 cortocircuitos, de acuerdo a donde esté ubicado. Entonces, normalmente los interruptores que tenemos son todos ICU igual ICS. ¿Qué quiere decir? Que se bancan los dos o tres cortocircuitos. Hay marcas que dicen, no, uno es 75% de la ICS o 50%. ¿Qué quiere decir? Sí está calculado para eso, pero está calculado hasta ahí. Entonces, de alguna manera, los otros están sobredimensionados. ¿Ok? Pero ¿qué quiere decir eso? Yo tengo que abrir 3 cortocircuitos y quedar en condiciones de seguir operando. Y va a tener protección. Mira, no. Dice 3 condiciones, 3 cortocircuitos y seguir operando. Cambiarlo porque esto no va más. Con el cortocircuito de las barras pasa lo mismo. Tiene un juego de barra para estas condiciones, tiene que bancarse dos cortocircuitos y quedar en condiciones de seguir operando. Y si viene otro cortocircuito más, Dios proveerá. Pero te da la posibilidad de decir, o lo parás ahora o lo parás más adelante. Seguimos, distanciamiento y líneas de fuga. Yo selecciono los soportes, veo cuál voy a usar, los, los defino para la cantidad de juego de barra que yo necesite, para la corriente corto que yo necesite, y hago una tabla con la distancia que voy a tener en cada uno de los casos. ¿Viste? Pero eso necesito de alguna manera también ensayarlo.
Funcionamiento mecánico, bueno, todas las piezas que mecánicamente se puedan sacar y poner por lo menos 50 veces, ¿viste? Y el grado de protección, ¿ok? Un detalle respecto a lo que se pedía antes. Años atrás es muy común, antes se pedía que los tableros tenían que ser azules con grado de protección IP41, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo decía la norma IRAM, perdón, la norma IEC de colores y símbolos. Un detalle, la norma IEC decía que los tableros o los elementos con productos peligrosos en su interior, ejemplo, productos eléctricos o engranajes, debían ir pintados de azul, como lo que era agua de rojo, como que son gases de amarillo. O sea, había un estándar de colores, ¿ok? Pero también decía que podía ser reemplazado eso con el símbolo correspondiente, el famoso rayo eléctrico, el símbolo de engranaje. ¿Por qué? Porque si había un corte de luz, yo sabía que había algo azul que podía ser peligroso. Es decir, sí hay luz, pero no se cortó la luz. Sí, pero podían ser engranajes también. Entonces, por eso el color azul. Pero la norma IEC decía color azul o tener el símbolo correspondiente. IRAN lo tradujo como I, el símbolo correspondiente. Entonces, durante mucho tiempo, la ley de seguridad y higiene hablaba que el tablero tenía que ser azul y el grado de protección mínimo era IP41. IP41 ¿qué quiere decir? Que tengo que tener entrada contra protegido contra polvo, el 4, y uno contra goteos de agua por condensación. ¿Ok? Bien, primer detalle. Yo lo voy a poner acá. ¿Qué posibilidad hay que haya acá que entre agua? Difícil. Entonces, la norma, la 60439, después la 61439, lo que dice es que el grado de protección mínimo es IP20. O sea, no necesariamente tengo que tener protección contra caída de agua. Y tengo que tener protección contra entrada de cuerpos de diámetro, una varilla con diámetro 12 milímetros, que es el dedo. O sea, yo desde el frente del tablero no puedo tener acceso a ninguna parte bajo tensión con un dedo. Por eso dice que no vale abrir la puerta y empezar a conectar las cosas de adentro. Si yo abro la puerta, porque estoy haciendo mantenimiento. Se supone que mantenimiento será alguien que conoce, qué sé yo, entonces se empieza a ver las limitaciones. ¿Ok? Muchos me dicen una variación de velocidad. Pongo un variador de velocidad. La variación de velocidad yo traigo al frente y lo manejo del frente. Yo tengo que abrir solamente si hay un problema, pero para el manejo normal del aparato no tengo que meterme adentro. Entonces, hay condiciones que hay que empezar a hacer que se pueden adaptar de acuerdo a las necesidades, pero digamos, se tienen en cuenta ciertas cosas. 7 ensayos que hace el fabricante de tableros. O sea, el que lo diseñó, el que hace todo. Después te da un manual con cómo armar el tablero de acuerdo a las necesidades y se le pasa al tablerista o el que va a armar y entregar el tablero. ¿Okay? Que tiene que hacer la persona esa, inspección del conjunto, ver que lo que le pidió el cliente es lo que le está mandando, realmente. Entonces, ver las informaciones de los planos que manda. Verificación de aislamiento. Es muy común que le pidan el ensayo de rigidez del tablero. ¿Okay? La norma dice que si el tablero es protocolizado, es factible reemplazarlo por el megueado directamente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todos los kits ensayados, entonces está hecho de acuerdo a como dice el manual, no va a haber ningún inconveniente. A veces el ensayo de rigidez, se hace el ensayo de rigidez, no hay ningún inconveniente. No es obligatorio, pero lo puede llegar a pedir. Empezamos con la diferencia con especificaciones técnicas generales contra especificaciones técnicas particulares. Yo pido que tenga un ensayo de rigidez, es particular, tiene preponderancia sobre la general. ¿Okay? Y verificación de la medida de protección, justamente el tema de la puesta a tierra. Un detalle a tener en cuenta, lo vamos a averiguar más adelante. ¿Es posible que la puesta a tierra esté asegurada por medio de las bisagras o elementos de cierre? ¿Cómo se ensaya eso? Y bueno, todos los que sean, se hace todo elemento de contacto, se mide cuál es la caída de tensión que... Seguimos, hablamos de la 60-439, que era la vigente del 85 teóricamente hasta el 2015. En 2015 aparece 61-439. ¿Ok? Diferencias. Antes tenía 7 ensayos de tipo, ahora tengo 12. Ahora tengo 12. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿No sirven más los ensayos que tenía? Sí sirven. Se agregan cosas. Aparte, dice, verificación mediante pruebas. ¿Ah? O sea, es los ensayos que yo había hecho. Los ensayos que tenían me sirven, pero tengo que agregar nuevas cosas. Ensayarlo. Verificación mediante cálculo o puedo hacer verificación mediante cumplimiento de norma de diseño. ¿Ok? Primer detalle, fíjense que la parte de... ¿Cómo lo hago?
¿Cómo lo hago para ver acá? No, 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 no. Ah, no tengo el momento. Fíjense que los únicos que no tienen ensayo son estos tres, que es instalación de los aparatos, circuitos de conexiones y terminales para conductores. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma 61439 hoy lo que pide es que vos tenés que darle al cliente los planos. Es algo que uno dice, y yo siempre le doy los planos. No es común, no es común. Entonces, está como que si cumple la norma, tengo que tener ensayos donde están los aparatos, una vista, un cableado, unifilar, un trifilar, con diagrama de Borneros. ¿Ok? Lo pide la norma. Entonces, evidentemente eso no hay ensayo. Eso es directamente verificación mediante cumplimiento de la norma de diseño. Me dio un unifilar. Yo tengo que hacer el unifilar, tengo que ver cómo queda el tablero y tengo que darle la información esa. Lo demás es todo por ensayos. ¿Tá? 7 ensayos, o sea, de los 12 ya pasamos a 9. ¿Qué es lo que se agrega? El primero, resistencia a los materiales. Nosotros no pedíamos en la 60439 adherencia de pintura, punta incandescente, todos los elementos de cómo está tratada la chapa. Ahora lo pide. ¿Ok? Y pide compatibilidad electromagnética. Ojo, pide, dame el dato si el tablero cumple o no con compatibilidad electromagnética. ¿Qué decir compatibilidad electromagnética? Que yo tengo un elemento adentro del tablero que genera un campo magnético, que ese campo no vaya hacia afuera. O si yo tengo un elemento sensible, un campo magnético, que yo con el tablero lo pueda poner en cualquier lado para que no lo afecte. Lo normal es que no la cumpla. Vamos derecho a los bifes. ¿Por qué? Porque me va a decir, che, pero es metálico, tiene puesta tierra, eso no puede, es una jaula de Faraday. No, no es una jaula de Faraday. Tiene que tener ciertos requisitos para hacer una jaula de Faraday y que no tenga problemas. Normalmente los elementos que pueden tener o ser sensibles a un campo magnético son PLC o elementos chicos sensibles. Yo en un tablero de 5000 amperes no voy a hacer todo un tablero de 5000 amperes porque tengo un PLC que es sensible a un instrumento que es sensible a un campo electromagnético. ¿Qué haces? Compras una caja chiquita y pones eso metido al costado. ¿Se entiende? Entonces, la norma dice, ¿es compatible o no es compatible? No, no lo cumple. Listo, no hay ningún problema, pero aclararlo. O sea, lo que decimos siempre, siempre vamos a decir que cumple o que no cumple. Y lo que te deja ahora es decir, por ejemplo, yo puedo hacer verificación mediante cálculo. ¿Ok? Yo tengo interruptores 18 kA, 25 kA, 36, 50, 75, 80, 100 kA. ¿Ok? ¿De dónde salen esas corrientes? Mira, son circuitos estándar que tienen los trafos estandarizados. O sea, yo no voy a comprar un trafo de 823 kVA, o 750, 800 o 1000, pero no, no es que voy a 235 kVA. No. Entonces, esas medidas son las estándar. Entonces, vos haces los interruptores para esas corrientes de cortocircuito y vas a tratar de hacer los ensayos para esa corriente de cortocircuito. ¿Ok? Bien. Yo tengo un trafo, corriente corto 50 kA. Tengo el tablero al lado del trafo. ¿Cuál es la corriente corto que va a tener ese tablero? 50 kA. Lo puse a 50 metros. O sea, yo tengo la entrada en la fábrica, acá está la media del tablero, pero el galpón está a 50 metros a 100 metros. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que voy a tener en el tablero ese? 40, 35, no sé, lo tengo que hacer, pero saco y son 40 kA. Ok, yo tengo 50 kA o tengo 36 kA. ¿Qué hace? ¿Qué le pongo al tablero? ¿50 o 36? 36, ok. Poné 50 metros más de cable, dejá de ir en la puesta, ¿viste? Para bajar la corriente corta a 36 kA. ¿Ah? Si no, pone 50. Es una u otra. Yo tengo un ensayo 50 o 36. Una de las normas principales, o los programas principales que tiene la 61439, que empieza a pasarle. La 60439, el tablero cumplía, era totalmente testeado, o se llamaba, o parcialmente testeado. ¿Ok? Vos el tablero lo hacía de acuerdo a lo que decía el fabricante testeado. Si venía el tipo, tenía que poner un sistema de iluminación Dalí. Porque tenía iluminación Dalí, tenía que poner el cerebro de la iluminación dentro del tablero. ¿Cómo funciona esto? No tengo idea, no sé lo que disipa, no sé la corriente. Vos me vas a decir qué protección le ponemos, cómo es. Entonces el tablero es parcialmente testeado. Está todo ensayado, menos esto que vos le pusiste acá. ¿Ok? Ahora la norma cambia.
Ahora la norma dice, ¿el tablero cumple o no cumple? Y no sé, nos dice, ¿quién hace el tablero? Vos, ajá, vos sos responsable. Vos le pones el gancho. No sé, cuando hay un problema, vos vas a tener que ir. Entonces, yo tengo un ensayo de 30 y el de 36 kA y de 50 kA. Acá tengo una corriente corta de 40 kA. En vez de poner la de 50 kA son cada 30 centímetros y la de 36 kA cada 50. ¿Lo puedo poner a 40? Vos harás el cálculo de si sirve o no sirve. Si lo calculaste mal, es tu problema. Pero ahora el tablero es, ¿cumple la norma o no la cumple? Y el que lo garantiza es el fabricante, el que entrega el tablero. ¿Ok? Entonces, te deja jugar con esos valores, pero bajo tu responsabilidad. Saca lo tenés que sacar de ahí, me parece. Ahí está. Ahí está. Bien, hay una equivalencia entre lo que era la 60.439 y 61.439. Hoy en día, 61.439 tenés una guión 1, que son las reglas generales para cualquier tipo de tablero. ¿Ok? Hay una regla general que es la 61.439-1. Y tiene que ir acompañada por otra, por la guión 2, 6, 3, 4, 5 o 7. ¿Qué quiere decir eso? La 2 es es la de potencia, digamos los tableros de potencia. La 6 es la de personal no idóneo, o sea, tableros hasta 250 amperes, son chicos. 3, ya tenía anotado porque siempre me los olvido, perdón. Es la 12 de potencia, la 3 es personal no idóneo, la 4 es los provisorios de construcción, o sea, los tableros de prolongación para poner portátiles y toda esa cosa. La 5 es distribución en espacios públicos, lo que es intemperie, en lugares donde pueda haber público que no sepa de qué se trata. La 6 es ducto de barras, o sea, los famosos ductos de barras ya tienen también una norma. Y las 7 son instalaciones especiales, camping, náutica, cargadores de autos. O sea, cada una tiene una equivalencia. Y acá te daba más o menos la equivalencia entre la anterior era 61.432, la 1 era baja tensión, la 2 era la 3, la 4. No había una general y se colgaban las demás a eso. Digamos. Y aparece la 7 que son lo que decimos las novedades, lo que es náutica, lo que es camping. Digamos, tiene ciertos requisitos para decir quién lo va a usar eso. ¿Quién lo va a usar? ¿Ok? Como decimos, una de las cosas que tiene principal es que se aclararon zonas grises. Ya no es que es totalmente testeado, parcialmente testeado, funciona más o menos, vemos, ¿funciona o no funciona? Vos sos el que dice si se hace o no se hace. Inclusive te dice, fíjate que el fabricante original, ABB, le vende al fabricante conjunto, al tablerista. Ese lo armará y lo instalará o se lo dará a un instalador y a su vez se lo da al usuario. El usuario se lo da, le va a reclamar al instalador, el instalador al cuadrista, el cuadrista al fabricante original. O sea, no es que el usuario va a llamar a ABB y le va a decir, tengo un tablero que a mí no me funciona, ¿viste? Vos a mí no me lo compraste, reclamáselo a la persona que corresponde. O sea, va en cadena hasta el fabricante original. ¿Ok? Lo que decíamos, ensayo en los puntos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Comparación de diseño en los puntos 3, 4, 8, 9 y 10 podés hacer una comparación de diseño, pero siempre en azul lo que se tiene que ensayar. Y aplicación a la norma de diseño, justamente 5, 6, 7, que son los planos que tenés que hacer, y lo otro podés llegar a hacer una interpolación de datos de acuerdo a lo que vos pienses necesario. ¿Ok? Pero esto de los ensayos sí o sí tiene que estar. O sea, el apoyo no es que no, yo el otro lo calculé. No, no. Estos ensayos tienen que estar y sobre esos ensayos vos vas a tener que ver qué es lo que vas a hacer. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se dimensiona? Conexión al sistema eléctrico. Tenés que saber cuál es la tensión nominal, qué tipo de sistema eléctrico de conexión de neutro tenés. Cuando vas a hacer un tablero, ¿qué tenemos que saber? Justamente los datos de la instalación, la tensión nominal, la corriente nominal, corriente de cortocircuito, si hay posibilidades de sobretensiones, las conexiones que puede llegar a tener, si van descargadores atmosféricos o no va descargador atmosférico. Normalmente hoy en día es un elemento necesario, como decimos nosotros. Siempre el tema es
saca el lápiz que tiene, no sé por qué quedó, que no agarra. Ahí está. Eh, circuito y cargas eléctricas, qué voy a tener colgado del tablero, o sea, cada una de las cargas que tenga, qué es lo que yo voy a necesitar. Esto es un resumen, ¿no? De todo. Cómo se va a operar los aparatos, comando manual, comando rotativo, comando motorizado, digamos, de acuerdo a lo que yo quiera en cada... Hay opciones para cada uno. Es lo que decíamos, ¿quién va a operar? ¿Quién va a operar el tablero? ¿Personal nominada, personal calificado, personal instruida o personal común? De acuerdo a lo que sea, es decir, 61431-2 o -3. O sea, siempre hay recomendaciones para cada una de las cosas, ¿no? Entonces, esto es básicamente los, el resumen de lo que es el kit de montaje. A ver si puedo, a ver si se ve, se haga acá para los chicos de afuera. Perdón, perdón. Tiro láser. Bien. Esto es el kit de montaje. Esto es lo que nosotros decíamos. Una base de montaje donde voy a poner un aparato específico, en este caso será un seccionador, y una tapa, contratapa, digamos, con el perforado para solamente el comando del frente. ¿Okay? Voy a tener termomagnéticas, un riel donde montaré termomagnéticas con un calado por solamente el acceso a los interruptores. Voy a tener interruptores en forma vertical, en forma horizontal, con la tapa que acá la sacamos para solamente el acceso al comando desde el frente. ¿Okay? ¿Cómo se va a armar? Bueno, los chiquitos serán armados de este tipo, o sea, son tableros que van un bastidor en el fondo y montados los elementos y se va completando en tableros. Tableros grandes tendrán esa estructura de caño, de acuerdo a lo que cada uno necesite, digamos, lo que vamos a ir haciendo. Como decíamos, tipo de montaje, aparatos en forma horizontal, aparatos en forma vertical, aparatos caja moldeada, aparatos abiertos. ¿Okay? Cada uno va a tener un kit de montaje específico con su contratapa. O sea, la idea no es decir, che, dame una bandeja para un interruptor de 250. No, tengo una de 400. Bueno, lo pongo y yo después lo varío, qué sé yo. Bueno, tendrás que variar la profundidad, de dónde lo vas a fijar. Las bandejas vienen perforadas, normalmente perforada y roscada la chapa. Si yo cambio, ya tengo que buscar algún tornillo para soldarle atrás para poder hacer eso. El calado va a ser distinto el de que el de 250, toda la ingeniería que te puede dar el fabricante de los productos. Juego de barra, lo que decíamos, juego de barra en forma vertical, los aparatos en forma vertical, la barra de forma vertical, perdón, la barra de forma horizontal en la parte de arriba o en la parte de atrás. Lo que normalmente haces es tengo un solo soporte barra y yo lo que hago es de acuerdo a, decía el tema de barra, la sección de barras, ustedes van a ver que va a ser más chicas que la de la BD. ¿Por qué? Porque la BD las toma más fría, entonces tenés más tiempo. Siempre nosotros decimos lo mismo, cuando le pidan, yo quiero que las barras definidas por BD, no, mira, si el tablero está definido por 61.439, se toman los ensayos de la 61.439. 61.439 dice esto, la barra es esta, la corriente corta es esta, la cantidad de centímetros entre cada soporte es esta. Punto. O sea, normalmente la mayoría de los tableros te dice la barra no, se ensayan no pintadas. Las quiero pintar. Mira, yo lo que tengo en el ensayo es la barra no pintada. Lo pintado, buenísimo, para conducir más. ¿Y cómo lo puedo? No, no, yo tengo el ensayo esto, el ensayo está preparado así. Cuando vas a ver las temperaturas que te admite la norma hoy en día, hay valores que son fabulosos. O sea, te quedas con los ojos. Ah, te queda con los ojos así, ¿no? Dice, la temperatura que yo puedo tomar de funcionamiento del tablero es una temperatura ambiente de 35 grados. Como siempre, dice, si no hay un dato en contrario, dice, vos podés llegar a tomar temperatura ambiente 35 grados, con máxima de 40 grados.
¿Qué quiere decir eso? Que el día más cálido del año, la temperatura promedio ese día va a ser 35 grados. Ya estamos hablando de Paraguay el día de los partidos de ayer, más o menos, 25 de la tarde. Pues, la temperatura hizo 35, 36, 38, 40, 39, 38. La media del día fue 35 grados. ¿Ok? El día más cálido. Entonces, esa es la temperatura que vos podés llegar a tomar. Y te dice, ¿cuál es la temperatura, el delta temperatura del envolvente? Dice, bueno, podés hacer en lugares donde no es accesible para el comando del tablero, ejemplo, el techo. Yo no voy a manejar el tablero apoyándome en el techo. El delta en temperatura puede llegar a ser hasta 35 grados. Quiere decir que el techo puede estar a 75 grados. ¿Ok? ¿Qué puedo poner en un lugar a 75 grados? Nada, nada. Material eléctrico 75, nada. ¿Por qué es ahí? Porque se supone que las barras van a ir por la parte de arriba del tablero, entonces las barras van a calentar mucho, van a calentar la chapa que está arriba, pero yo no necesito hacerlo con la chapa arriba. Ahora, hacer el cálculo de temperatura y vas a tener 75 acá, 70, 65, 60, 55. Bueno, puedo poner un enchufe por ahí abajo del tablero para poder usarlo, ¿viste? Otra cosa no. Pero también la norma te dice, el tablero, si el cálculo de temperatura te va a dar eso, yo le puedo agregar rejillas de ventilación, le puedo agregar ventiladores, le puedo agregar un equipo de aire acondicionado. ¿Ok? Lo que te dice es, analiza cómo funciona tu tablero. Funciona así. Y después vos tendrás que hacer las correcciones correspondientes para poder hacer eso. ¿Ok? Estamos en el tema de temperatura de las barras, como estaban mencionadas. Digo, ojo, ojo cuando hagan los cálculos de temperatura, porque cuando vos sumes las potencias de los aparatos, te va a decir, chao, acá tengo 1000 watts adentro y la temperatura se me va a los caños, pero fíjense bien cuál es la corriente que va a llevar, va a ser que la potencia en vez de ser 1000 watts va a ser 300, 400, o sea, se baja demasiado, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Continuidad de puesta a tierra, esto es lo que decíamos antes. Importante, la continuidad de puesta a tierra. El tema es que normalmente estos tableros están ensayados, la continuidad de puesta a tierra con los elementos de cierre, los tornillos, las bisagras, digamos, los tornillos van a apretar contra la chapa, van a romper la pintura para llegar a la parte de contacto, tiene un buen elemento, digamos, la cataforese que es conductora, como para poder asegurar la continuidad. Está ensayado, digamos, que se puede asegurar por eso. Entonces la norma te dice, lo podés llegar a poner, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando no haya ningún cable que acometa esa puerta. ¿Ok? El caso que está acá, la puerta, ni quiero acercarme, este tampoco con eso se puede ver. Más acá, más al costadito. Eso, ese panel. Ese panel tiene un cable. No, pero es 12 volt, tensión segura, se pinchó el trafo, en vez de 12 volt te mandó 220 y el que fue a apretar el botón quedó pegado. ¿Ok? Entonces, siempre que hay algún cable, alguna conexión, por más que sea tres ojos de buey con presencia de tensión, tiene que tener además el cable puesto a tierra. O sea, la norma te permite que lo hagas siempre y cuando no haya ningún cable conectado a ese elemento. Cuando pones eso, perfecto. ¿Cuáles son las características, la oferta? Esta es la parte comercial, digamos, que nosotros podemos llegar a ofrecer. Los tableros seccionales, los más chiquitos son los más grandes. Tablero seccional puede ser lo que nosotros llamamos zarzuela, que son tableros de pie, tableros de color. O sea, ¿cuál es la diferencia? El zócalo en la parte de abajo. ¿Ok? Básicamente nosotros tomamos como referencia anchos 400, 600 y 800. ¿Por qué? Porque nos gusta. Siempre medidas internas. ¿Qué quiere decir 400, 600, 800? 400 son 12 polo termomagnéticas, 600 son 24 polo termomagnéticas y 800 son 36 polo termomagnéticos. ¿Ok? Altos, como decimos ahí, 600, 800, 1000 o 1200. ¿Para qué sirve eso? Fila de termomagnética alto de 20 centímetros, ¿puede ser 15? Sí. ¿Puede ser 30? Sí, si es con un cable grande. Tomemos la media 200, 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6 filas de termomagnética. Y los de pie, 1400, 1600, 1800, 2000. O sea, 7, 8, 9 y 10 filas termomagnéticas. Ancho, 4, 6, 8. ¿Okay? Detalle de los tableros esto, por ejemplo, las puertas. Las puertas son un accesorio. Acuérdense que la norma dice que el grado de protección mínimo es IP20, que yo no necesito puertas. Yo puedo tenerlo abierto y puedo tener directamente la parte
como tenemos ahí, tenemos las manijas de los seccionadores, de los interruptores, y si tengo termomagnética me queda una puerta plena, puerta de vidrio, digamos, sin ningún inconveniente, y se puede llegar a cambiar. No lo quiero, lo montaste sin ninguna puerta, después le quiero agregar una puerta, se agrega la puerta, puede ser plena, transparente. Si tengo la plena y le quiero poner la transparente, saco una y guardo la otra. Las podés, acá estamos hablando ya, pues, tablero de potencia, ¿ok? O sea, 2 metros, 1,80 m de alto. Son tableros hasta 6.300 amperes, corriente corto 120 kA. Siempre son tableros de uso interior, ojo, o sea, yo puedo llegar a tener tableros IP65, pero son uso interior. O sea, ¿por qué uso interior IP65? Industria automotriz, donde vos tenés sprinkler a prueba de incendio, entonces vos tenés agua. ¿Por qué no ponerlo afuera? Porque mucho de la protección lo tiene por burlete de poliuretano expandido, qué sé yo, que a la larga el rayo UV te lo caga, te lo reseca. Entonces lo tendrás bien 1 año, 2 años, 3 años, pero no sé qué pasa a los 4 o 5 años. Entonces lo que decimos, no está preparado para eso. ¿Ok? Eh, lo mismo, acá es 400, 600, 800, tendrás 1000 y 1250, pero ¿para qué? Para aparatos de 5000 y 6300 amperes, que son brutos aparatos, ¿no? Pero esos son aparatos que si va 5000 amperes, 6000%, va uno en cada columna y no podés agregarle ninguna cosa más. ¿Ah? Pero después, lo que es para distribución es 400, 600, 800. Y hay 300 para canal de cable angosto, digamos. Si no tenés demasiados requisitos, angosto. Profundidades pueden ser 200, 300, 500, 700, 900. Básicamente, hablando 500, 700, 900, es la profundidad de los juegos de barra. Si el juego de barra principal es de 1 barra por fase, 2 barras por fase o 3 barras por fase. Detalle, por ejemplo. Yo puedo hacer hasta juego de barra de 7000 amperes. ¿Ok? Para decir, sí, 6300 va a ser lo máximo, pero está sobredimensionado a 7000 amperes para disipar más corriente. Son 3 barras de 200%. ¿Ok? Es la media máxima. Entonces, vos en cada caso, justamente, qué es lo que vos podés poner y cada cuánto. Cuando vos haces las corrientes cortas, lo que te digo, las primeras corrientes chicas van a ser 25, 30 kiloamperes, no más. ¿Por qué? Porque mecánicamente son muy livianitas, lo que decíamos. Después a veces vos decís, che, tengo 500 amperes, pero 50 kiloamperes, y tienes que poner una barra para 1000 amperes. ¿Por qué? Porque mecánicamente si no, no te da. ¿Ok? Pero bueno, está calculado de esa manera. Compartimentación interna, el tablero internamente lo podés compartimentar, lo que se llama forma 1, forma 2, 3, 4, es qué compartimentación tenés adentro. Quiere decir, si están los aparatos en el mismo compartimento está el juego de barra, o sea, no hay ninguna, yo abro la puerta y meto el brazo así y llego al juego de barra, es forma 1. Si yo tengo separado bandejas, los aparatos al frente y las barras atrás, forma 2, un compartimento adelante y otro atrás. Forma 3, separo los aparatos entre sí. Entonces ya tengo puertitas parciales que abro para manejar este y no jodo al aparato que está abajo. Y forma 4 cuando tienen bornes posteriores y yo tengo un compartimento. Este borne conecta al juego de barra y el otro va a los cables de salida. ¿Ok? Ventaja, seguridad, yo sé que pasa algo en el tablero, trata de no irse de un lado al otro el corto o la falla, pero también cuando yo tengo que hacer un cambio de cualquier cosa, tengo que sacar 45 millones de chapitas para llegar al aparato. O sea, tiene su pro y tiene su contra. No circula bien el aire, a pesar de que tiene perforaciones, digamos, calienta más los aparatos grandes que los chicos, tarda en compensar, digamos, no hay ningún inconveniente. Todos estos aparatos, estos tableros, nosotros los vemos a través de tableristas especializados, o sea, están capacitados para hacerlo. Y el MNS, que es la oferta de tableros de distribución o centro de control de motores. Cuando hablamos de centro de control de motores, ¿qué es un centro de control de motores? Un aparato que controla motores. Bien, buenísimo. Yo puedo tener una bandeja donde tengo una fila de guardamotores arriba, una fila de contactores abajo y una fila de relé térmico, y después tengo repetido y tengo 20 arranques de motores. ¿Ok? Todo en el mismo lugar. Ahí empezás. Yo tengo que mandarlo de frente solamente. Bien. Primer parte, finiquitamos, tablero. ¿Ok? Vamos a la segunda parte. Tengo equipo eléctrico. Yo tengo riesgo en eléctrico y riesgo eléctrico. ¿Ok? Riesgo en eléctrico son los problemas mecánicos que puede tener el tablero, una puerta que está mal puesta, se cayó, se le cayó arriba el botín a uno. ¿Viste? Bueno, como me dijo una vez,
fue una porquería el tablero, lo llevamos puesto adelante con el Zampi y se yo. ¿Qué querés, bro? El Zampi me está hablando, pero ya está bueno. Entonces, vamos a ver la parte de riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico, a su vez, tenemos dos motivos. Uno, lo que es electrocución, cuando el tablero habla de justamente IS 61439, que es lo que vimos recién, y la otra parte que es la parte de AR flash. Fíjense que hay dos símbolos distintos para lo que es eléctrico y lo que es estudio de AR flash, que te dice, bueno, qué es el estudio de AR flash? Cuando a vos te piden estudio de flash, le vas a hacer un análisis del tablero de cuánto es la energía que libera en caso de un corto interno del tablero ese. ¿Ok? Volvemos a lo que decíamos antes. Un corto interno no es que saltó el motor allá, se puso en corto y acá saltó la térmica. Yo tuve un problema en la juego de barras principales. ¿Qué problema? Entró una laucha, entró una rata, entró un gato, entró una comadreja, entró en Brasil, entraban víboras. Hicimos mantenimiento y cortaron la energía, pusieron una llave arriba del juego de barras, se olvidaron de sacarla, energizaron, voló toda la mierda y pasa eso, doy fe que eso pasa, ¿tá? Entonces, hay problemas que vos decís, una chapa que se aflojó después de mucho tiempo, hay que retorquear barras, hay que retorquear eso, nadie lo hizo, pasó un año, 2 años, 3 años, se cayó un pedazo de techo, hizo un corto adentro del tablero. ¿Ok? Es más común de lo que nosotros creemos. No sé si se llega a ver, si no, es una cuestión de fe. Acá dice 0,714 calorías por centímetro cuadrado, acá dice 1,08 calorías por centímetro cuadrado, y acá dice 43 calorías por centímetro cuadrado. Es una cuestión de fe, créanme que lo dice. ¿Viste? ¿Eso qué quiere decir? Es la energía que va a liberar el tablero en caso de un corte interno. ¿Okay? ¿Qué va a estar dado por eso? Justamente la corriente de corto que yo tengo y cuáles son las protecciones que tengo adentro del tablero. ¿Okay? ¿Qué es un arco eléctrico? Es eso, es el corto que falló, algo que una causa externa adentro del tablero. O sea, se considera que la temperatura en el lugar de corto llega hasta los 12.000 grados. Entonces, primer detalle, mucha temperatura, mucho aumento de presión, esa temperatura y esa presión me hace que el aire salga hacia afuera de forma violenta. Entonces, sale caliente, sale fuerte. Evidentemente no sale a 12.000 grados, pero sí se llegó a medir hasta 1.000 grados en la nube esa, el air blast, que le llaman a la nube que sale hacia afuera. ¿Viste? Y si el operador está de adelante, te la vuelve a dividir. ¿Ok? Entonces, el problema que tenemos es, como te dice siempre, es decir, viene un cortocircuito, crece la energía, se abre el interruptor y se libera la energía. ¿Ok? Dice que a los 100 milisegundos se empieza a quemar los cables. ¿Ya está? ¿Sigo? Bueno, se los comento igualmente acá. Apagamos la cámara a ver si tenemos un poquito más de velocidad y no salta tanto. Esto es lo que pasa cuando tenés el corto. El operador está ahí. Normalmente lo principal es lo que decíamos, la seguridad del operador. Eso va a salir hacia afuera porque Murphy no falla nunca. Seguramente va a pasar cuando estás manejando el interruptor haciendo algún mantenimiento. ¿Por qué? Porque inclusive como dice, fue un animal que había adentro, sí, pero está tranquilito la rata arriba de una fase, pues está tranquilo, vos abrís la puerta y subís todo. Hay dos formas de mitigarla. Yo puedo tener una protección pasiva. Cuando el tablero está 61641 es el tablero a prueba de arco interno. ¿Qué quiere decir un tablero a prueba de arco interno? Que en caso de un arco interno del tablero, toda la energía va a estar, digamos, dirigida hacia el techo. El techo tiene un flap donde se abre para eliminar las presiones y sale toda la energía para arriba. ¿Ok? Y no sale nada hacia adelante. ¿Cómo se ensaya eso? Se pone banner adelante con banners de algodón, digamos, a 30 centímetros del tablero, y cuando hay la explosión, ninguno de esos telitas de algodón tiene que estar marcada por la explosión. ¿Ok? Porque el tablero está diseñado para que haga eso. ¿Cómo se diseña eso? Por ensayo. O sea, ahí no es que tengo un tablero, que este tablero, ¿sabes lo que banca? Es buenísimo, dice. ¿Tenés ensayo o no tenés ensayo? Es, no, es pasa o no pasa. Entonces vos tenés que diseñar el tablero de manera tal que el tablero así te va a cumplir. Por ejemplo, normalmente se ensayan hasta 65 kiloamperes, 300 o 500 milisegundos. ¿Ok? Estás hablando de mucha energía, sale mucha energía y va para arriba. ¿Ok? A pesar que el tablero sea así, tener los comandos en el puerto, pero justamente está diseñado y está ensayado para hacer eso.
¿ok? En ese caso no hay ningún inconveniente, salvo que abran la puerta por mantenimiento. Pero lo que decís vos, abrimos la puerta porque se saltó la térmica del comando y yo hice así para hacerlo, y si en ese momento es el corto, no va a salir todo hacia afuera porque realmente no va a salir, pero va a salir hacia afuera y vos estás adentro, adelante del carrito, algo te va a salir, ¿ok? Primero, algo te va a salir. Segundo, el tablero se banca 65 kA 300 o 500 milisegundos. ¿Bien? ¿Sabes la energía que es eso? ¿Sabes el calor que es eso? Se lo banca. ¿Cómo queda el tablero? Y no lo quieras averiguar cómo queda el tablero. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con ese tablero? No sé. O sea, ¿qué podemos rescatar? Peor que el auto de Colapinto, que ¿viste? Dice, ¿qué hacemos? Tenemos 24 horas para reparar. No, no lo reparás en 24 horas. Ese es el problema principal. Vos podés agregarle al tablero una protección activa. La de aquel lado. Básicamente hay dos métodos de protección activa, por presión o por luz. ¿Qué quiere decir por presión o por luz? Es lo que decíamos antes. Yo tengo un arco, se formó un punto caliente con hasta 12.000 grados. ¿Ok? Mucha temperatura, expande rápidamente el aire y el sensor volumétrico te va a marcar, che, acá hubo una falla que no es normal. ¿Ok? La otra, sensores de luz. Esa luz no es normal. Digamos, no es un corto acá, no tendría que haber luz. Entonces, vamos a poner un dispositivo para que me detecte la luz. Entonces, me va a detectar la luz antes que el tablero o el interruptor vea la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Tablero, protección pasiva por un lado, protección activa por otro. ¿Ok? Esto para verlo. A ver, esperemos poderlo ver. Cuando no tengo ninguna protección, hay un corto, tarda el tablero, ve el interruptor la protección y ahí realmente empieza a cortar. ¿Ok? Entonces vos tenés en este caso lo que es el TOC, el aparato hace el corto, ya lo ve y este lo manda a cerrar. Entonces, conclusión, te dice, vamos a sentar un rato, acá no está la cámara ahora. Dice, menos 100 milisegundos y me liberó menos energía, toda la energía esa. ¿Ok? Estas son estadísticas de Europa. 30.000 accidentes eléctricos por año, de los cuales 7.000 tiene problemas de leves, digamos, en los operarios, pero 400 casos fatales. ¿Por qué es esto? Normalmente es error humano, falla mecánica, malas conexiones, polución, alimañas. A la larga lo que decimos nosotros, todo es error humano, todo es error humano. No cerraste bien el tablero en la parte de abajo, no lo sellaste, viene por zanja, no sellaste la zanja, viene por bandeja, no sellaste la bandeja. Polución es lo que decíamos, análisis del lugar donde lo vas a instalar. Che, hay mucho humo, hay granos, hay grano, polvo de grano dando vuelta por ahí, se juntan en las barras y forma un arco, por la humedad también. Malas conexiones, fallas mecánicas, lo armaron mal. O sea, a la larga es todo cuestión del operador. 25% sin operador delante, 10% con el operador frente a una puerta cerrada y 65% del trabajador trabajando dentro de los cubículos. O sea, dos tercera parte, problemas para el operador. Ponele una tercera parte, si el tablero se aprueba algo interno, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Pero ojo que la destrucción del tablero es más que importante. ¿Bien? Está el equipo es el que está ahí, lo que es el TBOC. ¿Qué es el TBOC? Es un equipo que tiene detectores de luz. Lo que va a hacer es, lo metes adentro del tablero y el detector lo que va a ver es cuando se produce el arco, detecta la luz. ¿Ok? Entonces, un equipo, ese equipo tiene 10 sensores, para poner 10 sensores se pueden agregar dos racks de bornes más, digamos, yo puedo llegar a poner 30 sensores. Los 30 sensores esos me van a disparar hasta 3 interruptores. Para que tengan en cuenta, el sensor, ¿cómo es? Ese que está ahí, ¿no? Es un sensor que en la punta ya viene armado y un sensor que tiene un radio de cobertura de 3 metros y 1,5 metros por la parte de atrás, ¿no? Yo lo pongo de arriba para abajo, de abajo para arriba, de una punta a la otra, digamos, 3 metros, buen ancho. Che, trata de que por 1 metro se superpongan. ¿Cómo lo vas a hacer? El sensor va a una fibra óptica. La fibra óptica va al equipo. El equipo, cuando detecta, marca la señal al relé de salida.
y eso va a mandar la señal de apertura al aparato correspondiente. ¿Ok? Fibra óptica. El relé de salida es relé electrónico. Desde que detecta la luz hasta que energiza la bobina del interruptor son 4 milisegundos. ¿Ok? Después hay una parte de cuánto tarda el interruptor en abrirlo. O sea, si el interruptor de 100 amperes, de 500 amperes, de 1000 amperes o el de 6300 amperes. Entonces, lo vas a tener en cada caso particular. Esto detecta la luz. Bien, pongamos el tablero oscuro por las dudas que abrimos la puerta y tenemos, mirá, después lo vamos a ver. Para que dispare el interruptor, una lamparita de 60 watts tiene que estar a 3 centímetros. Para que dispare el interruptor con el flash del teléfono, tiene que estar a 2 centímetros como máximo. ¿Con qué dispara? ¿Con los flashes antiguos, los estroboscópicos? O sea, ahí hay uno, después lo voy a poner. Eso sí, te dispara a 3 metros, 4 metros, como dice ahí, hasta 4 metros te agarra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque algo de arco es muy especial. O sea, no es un. Pues, Inclusive lo han probado, lo que me decía a mí, con las soldadoras. Y es una soldadora muy grande para que la chispa sea muy blanca. Si no es media rojiza, no lo ves. ¿Ok? Entonces, no es que tiene que haber poca luz, no hay ningún problema. No es que la luz del sol te lo va a salvo, viste, que una ventana que use de espejo, de aumente o de lente, que aumente, pero si no, no dispara tan fácil. El, es más, hay muchas instalaciones que no consiguen las cámaras viejas y lo que hacen con el teléfono para probar la instalación y disparar cada uno de los sensores. A veces para llegar a los sensores se tienen que meter adentro porque no llegan justamente a poder fotografiarlo para que dispare. ¿Ok? Pero digamos, no es que tenga que estar el lugar oscuro. ¿Cómo funciona eso? Bueno, sí, bueno, lo tenemos acá, por lo menos. No se ve? Sí, se ve. Se ve. Tengo el sensor, la alimentación normal, y esto me va a marcar acá a dónde voy a hacerlo. ¿Ok? ¿Dónde lo pones? Lo pones en la parte de arriba, en la parte de abajo, como decíamos. Lo metes en una punta a la otra. Ubicar los sensores de manera de poder cubrir por lo menos los 3 metros de lo que tenés. El aparato donde lo pones dentro del tablero, tenés lugar. No tenés lugar, se pone 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35. Entonces tenés que tener cuidado cómo lo vas a montar dentro del tablero, por dónde lo vas a llevar. Inclusive si vos el equipo está montado en un tablero separado, lo podés traerlo por una cañería plástica. Es una fibra óptica. No lo manejen como cable común porque lo hacen bosta. Por eso es también, una vez que está instalado, está todo puesto, todo pipí cucú, ir a medir cada uno de los sensores, ¿viste? A ver si dispara o no dispara. ¿Ok? Ahora salió una línea de sensores que tiene el autosensado, te va diciendo que lo tiene, pero podés llegar a poner 10 en un equipo, porque tiene una bornera especial. Pero digamos, después no hay problema. Una vez que está instalado, digamos, no hay mayor problema de esto. ¿Ok? ¿Dónde se pone? En la parte de atrás pones uno, tengo las barras en en la parte posterior tengo otro. Lo vas poniendo de acuerdo a cómo vos tengas la instalación. ¿Ok? Desde que ve el corto, me da la señal, me manda al relé de apertura del interruptor y abre el interruptor, estamos hablando de interruptores en aire, es 70 milisegundos. Tenés la posibilidad de poner con un relé que es por comunicación, la bobina de apertura que es con comunicación electrónica, y te lo baja a 45 milisegundos. Estamos hablando de 25 milisegundos. Es una eternidad. Acá de lo que estás hablando es una eternidad. ¿Ok? Entonces a veces pongamos la bobina común. Dice, no, poné la bobina electrónica. ¿Esto para qué sirve? ¿Para los interruptores de ABB? No, para cualquier interruptor. El tema que a vos te va a tener que decir el fabricante del interruptor cuál es el tiempo de apertura con una bobina desde que la energizás hasta que abre por completo. ¿Ok? Pero es una cuestión de decir, el tiempo que te da, agregarle los 4 milisegundos que tiene el equipo. Y después lo podés hacer. Tenés también la posibilidad de agregarle un sensor de corriente.
O sea, si yo necesito sí o sí que esto sea seguro, bueno, le agrego un sensor de corriente en la parte de arriba. Entonces, si el corto fue en el motor afuera y saltó el interruptor adentro del tablero, este me detecta sobre corriente, pero este no me detecta luz. Si es una foto que sacó alguno, que le dije que no sacar y sacó foto, este me detecta luz, pero este no te detecta la sobrecorriente. Entonces tampoco va a salir. Pero tenés la posibilidad de redundancia, poner las dos cosas. Tenés que analizar bien. Uno, en realidad es uno por uno. Hay posibilidad de poner dos relés cuando hay un solo aparato, pero vas a tener siempre el mismo problema. Yo puedo tener dos sensores que van a un aparato. En caso de falla, me van a saltar los dos. ¿Por qué? Porque si salta uno, están puestos en paralelo, el otro me va a alimentar y va a temblar otra vez y voy a tener el equipo desconectado. Entonces, tenés que, como decimos nosotros, parar la pelota y analizar un poquito qué conviene en cada caso particular. No es cuestión de tiremos relé, tiremos cosas, pongamos todo junto y después vemos cómo funciona. Hay que analizar en cada caso qué es lo que se quiere. Y tengan en cuenta que un corto interno no es que, bueno, le damos el visto bueno y volvemos a conectar en forma automática. No es algo simple el corto dentro del tablero. Entonces, conviene cuando actúo esto es paremos la pelota y vamos a ver qué fue lo que pasó. Si fue una boludez o si realmente fue algo serio. ¿Qué te marca esto? ¿Cuál es el relé, el sensor que se vio? ¿El que está arriba, el que está abajo, el que está a la derecha o el que está a la izquierda? Entonces, bueno, se supone que voy a buscar el problema que debe estar por ahí. O fue una rata, o fue algo, una chapa que se cayó, fue algo muy simple, o fue algo de las barras tan reventadas. Tendrás que verlo, pero es para ir en persona a analizar qué fue lo que pasó. No pongan en automático todo porque no es tan simple. Esto cuando hablamos elementos de protección personal. O dice, ¿qué es elemento de protección personal? Y son las camisas que me da, que son las mismas que tengo yo, que dice, no es la misma que tengo yo. Cuando vos tenés un elemento de protección personal, fíjate que vos tuviste un corto, saltó, prendió fuego, pero cuando se fue el arco, se apagó. El común que nosotros tenemos, de algodón o lycra, que se prende fuego y sigue derecho. Normalmente cuando vos tenés un tablero, dice, vos voy a poner un material aislante, o sea, ¿qué tenés que poner? Policarbonato. Se pone policarbonato. Se pone policarbonato, hay un policarbonato que es el 960-3030. ¿Qué quiere decir eso? 960 es la temperatura de un encendedor. Le mando 30 segundos el encendedor al policarbonato y prende fuego. Pero yo saqué el encendedor y en 30 segundos se tiene que apagar. Si vos lo haces con plástico, le pusiste el encendedor, prendió fuego, sacaste fuego y sigue, hasta que no se prendió, se prendió todo, digamos, olvídate. Entonces, no es cualquier ropa, elemento de protección personal, por algo te lo están pidiendo. Esto que te dice, justamente, cuando vos haces el estudio de arco interno, el estudio de arco interno lo hace empresas que tienen, se hace por medio de un software que se va actualizando justamente los aparatos que hay normalmente, se van cargando los datos de los nuevos aparatos. Esto es más o menos como la puesta a punto de los autos, que vos lo enchufáis y dice que tenés, y siempre tenés que ir reponiendo los soft para los distintos modelos, cuáles son los datos del tablero. Esto es más o menos algo así. Vos vas poniendo qué interruptor tenés básicamente de cabecera, que va a ser el que va a funcionar, con qué tipo de protección, cuánto tiempo va a tardar en abrir, cuál es la energía que libera el tablero. ¿Ok? Entonces, las categorías son 0, 1, 2, 3, 4. De 0 a 1,2 calorías por centímetro cuadrado, de 1,2 a 4, 4 a 8, 8 a 25, 25 a 40. Si se acuerdan, la primera vez que vimos, uno decía .71, el otro decía 1,2, creo que el otro decía 48. ¿Ok? Eso te dice cuál es el estudio de Dark Flash que te da el tablero. Y eso te sirve para saber cómo tenés que ir a trabajar cuando vas a trabajar al tablero. O sea, cuando vas nivel cero, podés ir así, la camisa que vimos recién, guantes, los anteojos, uno y el casco, una campera un poco más gruesa. El 2 ya es guante especial, la protección de la máscara es mucho más complicado. Y 3 4 es terrible. El tema es que teóricamente vos te tenés que ir a trabajar al tablero, tenés que acercarte así. Si no, tenés que cortar la alimentación.
Como no te da 40, 48 calorías por centímetro cuadrado, tal vez es imposible acercarte. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Justamente buscar una solución para poder bajar eso. Alguna de las protecciones activas, ya sea por luz o por presión. Muchas veces hay muchas empresas que están pidiendo los seguros, los análisis de AirFlash, y cuando sale el AirFlash y te da valores de 3 o 4, decir, y acá tenés el equipo para que la persona vaya a trabajar así, entonces te va a decir que no, entonces ahí empiezan los problemas. Entonces, esto hoy se está pidiendo mucho porque se está pidiendo mucho los seguros, los análisis de AirFlash, los estudios de AirFlash. Entonces sirve mucho para hacer eso. Seguramente se salvó. No te olvidas más de eso, ¿viste? Pero vos zafaste. El tema también lo que decimos, esto que tiene el operador, lo tiene el tablero adentro. O sea, yo cuando vengo a esto, el tipo puede venir así, sí, también el tablero va a quedar así dentro de todo. O sea, ¿qué falla tenés? Y fue muy rápida, está bien, donde hubo el corto ahí, un corto entre las barras, digamos, pero es recuperable. Este caso ya no es recuperable. Seguramente si esto pasó así, y seguramente no es recuperable. Un detalle, un detalle. Fíjate, esto es créanme o acérquense si quieren, dice 9,3 calorías por centímetro cuadrado. ¿Va? O sea, esto es de una cerealera de la zona. Ya ellos tienen el equipamiento este. O sea, 9,3 es nivel 2. 3, perdón. Es nivel 3. O sea, tenés que ir con la protección que sé yo, pero el mameluco ya es estándar. Este particular es una parte de los eléctricos. El normal es nivel 6. O sea, hay otros, los que hacen tareas más livianas, digamos, tienen un mameluco nivel 6. 6 calorías por centímetro cuadrado. Pero digamos, no es tampoco una cosa tan... ¿Por qué sirve esto? Nosotros lo llevamos mucho a la parte de seguridad e higiene y la parte de oficina, la parte de contaduría, cuando hablan mucho de, tengo uno que es más barato. Un corto es esto. Entonces, por ahí los de mantenimiento, los mantenimientos sí, pero la parte, digamos, administrativa no sabe lo que es un corto, qué puede pasar en un corto. Entonces, son presentaciones que a nosotros nos sirven mucho para mandarle a la gente de ingeniería, a la gente de seguridad e higiene, la gente de mantenimiento, la gente de producción y la gente administrativa. Porque a la larga todos tienen que ver con todo. ¿Viste? Me sale más barato, pero la planta se quemó y no funciona más y yo no tengo producción. Entonces, buscarle la vuelta para saber, che, ¿cuál es la necesidad? Es lo mismo decimos nosotros con los descargadores de sobretensión, descargadores atmosféricos. ¿Qué tenés en tu casa que se puede quemar? Y un televisor. ¿Te vale poner un descargador de sobretensión? No, pero tengo 3 televisores, tengo la computadora mía, de mi señora, de mis 2 hijas, son 4 computadoras, que la fuente switching se hace bosta, qué sé yo, y te conviene como en uno, ¿viste? O sea, lo que te sale el aparato es lo que te salen 2 fuentes switching. Es un análisis de costo-beneficio. ¿Qué proteges aparte de la vida humana? La instalación, ¿cuánto te vale tus horas muertas, tu tiempo muerto? ¿Qué posibilidades tenés de que esto ocurra? ¿Viste? Sí, el lugar donde hay muchos roedores, muchos animales, no hacemos mantenimiento, están las fábricas muy viejas. Es todo plantar una duda, de ver realmente qué es lo que se necesita como para poder hacerlo. Y a valores, digamos, no son valores ilógicos para lo que puede ser una fábrica. Lo que yo digo siempre, ¿lo voy a poner en mi casa? No. ¿Viste? Pero a nivel de una fábrica, no, no son valores que sean una locura. Y te puede servir para, por ejemplo, el tema de seguros, para optimizar seguros. ¿Ok? Hasta aquí llegó mi amor. ¿Ah? Vimos qué es lo que era la norma de tableros, vimos qué es lo que puede hacer para seguridad, aumentar la seguridad de los tableros, tanto de la instalación como del operador. Digamos, es algo conjunto como para dar mensajes diciendo, necesito continuidad de servicio. Bueno, ten en cuenta ciertas cosas, ten en cuenta que tenés que pedir un poquito más o exigir un poquito más.
Después está en cada uno ver qué es lo que puede sacar a esto. Dudas, aclaraciones, ahí están los contactos, le van a pasar la filmación, así que el contacto lo van a tener. Consulta que quieran, estamos en contacto. ¿Alguna consulta? Vamos a arrancar desde el principio. Cuando vos hablaste de los tableros protocolizados, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que te pidan que el tablero sea protocolizado? ¿Y en qué tipo de industrias más es Los que hacen que las se cosas solicita más? los que hacen las cosas en serio. O sea, hay ejemplos, ¿viste? Asindar te va a pedir tablero protocolizado, Alvar te va a pedir tablero protocolizado, Aeropuerto 2000 te va a pedir protocolizados, Quilmes te va a pedir, siempre lo que decimos, siempre los grandes te lo van a pedir más. Es una cuestión de cada uno en qué nicho de mercado, lo que yo digo siempre, en qué nicho de mercado estás trabajando. Perfecto. Eso no hay una norma que te obligue a tenerlo protocolizado. Oh, Debería. perfecto. La verdad, te digo, mi viejo laburaba en seguros. Yo, era la discusión que tenía con mi viejo. El seguro te habla de la ley de seguridad y higiene. La ley de seguridad y higiene dice que el tablero tiene que estar de acuerdo a la norma IS 61439. Lo que pasa que una vez, porque si se prendió fuego, ¿cómo sabes que el tablero cumplía con 61439 y no cumplía con 61439? A mí me discutía mi viejo que los tableros tenían que ser azules, porque la norma lo decía. Yo empecé a laburar en industria eléctrica en el año 77. ¿Viste? El primero que trajo tableros no azules fue Siemens en el año 80. Y Siemens decía traer los tableros, el RAL 7032, que era el más clarito en aquel momento. Acá piden tableros azules. Siemens, Alemania, 100 años en el mercado, lo hacemos grises nosotros. Acá lo piden azules, Siemens lo hace gris. Tomalo, déjalo. O sea, yo no te pago el seguro. Pasa que cuando hay un seguro, un problema grande, está quemado, ese no es el color de pintura que tenía. ¿Entendés? La norma lo pide, sí lo pide. ¿Y? La norma te pide, o la ley te pide que a vos te paguen en blanco y muchos están en negro. A vos te tienen que dar dos elementos de trabajo y te doy, viste, la musculosa que es a prueba de arco interno. Hay un montón de cosas que se pide y el día que hay un problema vamos a ver cómo lo resolvemos. Perfecto. Pero bueno, entonces, para hacer las cosas bien, debería totalmente estar Sí, protocolizado. sí. Lo otro, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no, yo sigo. ¿No? Va. Eh, para yo tener el tablero protocolizado, tengo que comprarlo a alguien que esté avalado por ABB para fabricar ese tablero. No, O puedo yo fabricar uno y después sí. mandarlo a ensayar con él. No, no lo vas a ¿Cómo ensayar, es es el imposible proceso? ensayarlo. Ok, Si yo te digo que yo te doy un manual y que el manual te dice cómo hacerlo, yo te lo puedo vender. Es más, el aval que da BB o da Schneider o da Siemens, ¿por qué se lo da un tablerista calificado? Porque yo lo capacité, yo sé cómo trabaja y yo sé qué va a hacer. Si yo te tengo que poner un soporte cada 20, no, uno va a estar a 12, bueno, pero es uno solo que va a estar en vez de 20 a 22 centímetros y me agarré un soporte. Empezamos por esa. ¿Querés que siga? ah, ¿Entendés? O sea, lo vamos a hacer y la bandeja que diga. ¿Viste? España, el tablero se vendía por distribuidor. Pero yo te doy un ejemplo. Ellos las presentaciones, el manual de cómo se arma el tablero es un manual así. ¿Viste? España daba 6.000 manuales por año. Porque todas las charlas que daba así, te tiraban los manuales esos. Nosotros teníamos 300 por año manuales. ¿Viste? Y lo dábamos a cuenta ¿viste? Pero entonces ellos lo tiraban por distribuidor. Y vos, usuario, podías pasar un distribuidor, te daban un manual y vos lo podías verificar lo que el tipo te estaba haciendo. Acá era, no, lo hacemos así, le ponemos, le sacamos. Entonces, yo garantizo el tablero por medio de mis tableristas porque yo los controlo, voy a ver cómo hacen las cosas, yo sé cómo trabajan. Llegado el caso, vos querés armar, yo te puedo vender los productos. Ser responsable vos, yo te puedo ayudar, te puedo dar. Por eso muchas veces nosotros decimos, si son un ejemplo tonto que doy siempre, por ejemplo, nosotros decimos también mucha prescripción en Aeropuerto 2000, este Aeropuerto 2000. Es decir, bueno, yo le quiero vender Aeropuerto 2000, nosotros tenemos tableristas que van a venderle, entonces no te metas en un lugar porque tenés tableristas certificados que tienen la aval de ABB, tienen un certificado, vos vas ahí y te van a pedir certificado, yo no puedo dar el certificado, pues no sé cómo trabajas vos. ujú.
Ahora, vos tenés un conocido que tiene algo, tiene un tablero, una falla, quiero algo bueno, que es un tablero protocolizado, yo te lo armo. Pero está tu responsabilidad, vos pones el gancho. 61439, vos pones el gancho, el responsable sos vos. Si vos decís, el tipo me viene a mí a decir, a mí me pasó con un tablerista estando del otro lado, el tipo compraba para un montón de shopping que tenía en todo el país. Y tenía que dar una columna en Tucumán y compró en Tucumán y porque no le llegaban los materiales lo armó con cualquier material, ¿viste? Y el tipo cuando lo fue a inspeccionar me llamó a mí, me dice, vos sabés que compramos en Buenos Aires, Rosario, qué sé yo, lo que te está vendiendo el tipo no es un Prisma. Tenés razón. ¿Viste? Fui, dije, tenés 30 días para cambiarlo. No sé dónde va a sacar las piezas, pero tenés 30 días para cambiarlo. Y si el tipo este compra todos los tableros nuestros, te compra a vos, a él, Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, y vos le dijiste algo que no es. Vos dijiste, no, esto es lo mismo. Lo conoce, no es eso. Pero vos estás responsable. Sí. Bueno, en el chat consultan, Diego, igualmente a quienes nos están acompañando por videoconferencia, si quieren hacer una consulta, reiteramos que está habilitado el canal para hacerlo. Bueno, en el caso de Diego, pregunta, bueno, a raíz de estos cortes que hubo, no sabe si se explicó, dice qué ensayos se deben realizar a un tablero existente para determinar el grado de protección adecuado contra el arc flash para el operario que va a trabajar con tensión a un tablero. Es el estudio de Art Flash. Lo que hay que hacer es un estudio de Art Flash. ¿Quién lo hace? Empresas. Se hace con un soft, normalmente lo hacen empresas. ¿Qué empresas? Metete en LinkedIn, hay 2 o 3 que hacen mucha publicidad ahí. Nosotros tenemos un par de tableristas que lo hacen. Tenemos un conocido que trabajaba en ABB y que él lo hacía, pero lo hacía motus propio. Cuando se fue, él se fue con el programa porque era de él. Entonces, hay varios que hacen estudios de Air Flash. Justamente el estudio de Air Flash es eso, es decir, cuál es la energía que va a liberar. ¿Y qué datos se necesita normalmente? El lugar de instalación, la corriente de corto, el lugar de ahí, o de qué trafo está alimentado, a qué distancia, cuáles son los aparatos que tienen, características de instalación, del distribuidor principal sobre todo. Bien, a Carolina que nos escribe por el chat, también si quiere ampliar un poco su consulta, pone o profesionales matriculados, no sabemos si es un comentario o una consulta. Carolina, si querés ampliar un poco tu consulta. Bueno, Diego agradece la respuesta. Mientras tanto, consultamos, ¿hay alguna consulta acá en la sala? Bien. Bueno, el mismo equipo sé que nos protege los tableros, los equipos que tengamos. ¿Cómo se protege el propio equipo de alimentación, de que llega la alimentación al propio equipo? El equipo se autogestiona. Ajá. Pero autogestiona quiere decir que está, a ver, el equipo está funcionando. Todas las funciones de testeo que tiene interno para que el equipo está funcionando. ¿Ok? Si se corta el sensor, un sensor, o sea, no es antivandálico, te voy a repetir. Si viene uno y te rompió todas las cosas, no te lo va a detectar nunca. Ahora apareció un sensor que sí es autocontrolado para justamente que esté trabajando. ¿Ok? Pero tiene una bornera especial abajo, justamente para hacer eso, y le puede dar una bornera por equipo, o sea, hasta 10 sensores se puede poner. Pero el tema es, el equipo vos sabés que está funcionando. Los sensores, si los instalaste, no lo tocaron, los ensayaste, bien. Pues cuando haces parada de planta para hacer mantenimiento, te digo la otra, ¿cuándo haces parada de planta para hacer mantenimiento? Y no lo hacemos nunca. Bueno, está bien. Como no funciona esto, no va a funcionar el interruptor principal, los secundarios, todo. El equipo sí tiene un autosensado y tiene una luz de falla, que hay un problema en la lógica interna. ¿Entendés? De los sensores, los relés, pero no el sensor, es del equipo. Claro, del equipo, eso es lo que me consulta. Perfecto, Pero muchas lo que gracias. pasa, que como decir, como vos normalmente, por eso te digo, ponernos en posición redundante. Pongo un sensor y tengo otro acá y metí otro acá abajo. La verdad, un tablero de 3 4 columnas, vos podés meter 6 sensores y van a ser redundantes. O sea, no es que poner uno acá y otro a 8 metros, que superpone. Entonces, justamente, ¿lo vio este o este? Te hago una pregunta. Si hay un poco de suciedad, puede ser que este esté más sucio que aquel.
Entonces lo ve mejor este que aquel. No. Entonces, por más que el corto fue acá, primero te lo vio a este. Por eso te digo, anda primero a ver acá, pero si acá no encontrás nada, fíjate todo. Claro, totalmente. O ahí dejás de asegurar la continuidad y podría llegar a ser No, peligroso. porque se supone que vos tenés una tapa, que tiene un calado o una tapa ciega. El elemento de cierre va a ser siempre el mismo. Yo puedo sacar la tapa, la cambio por otra tapa, pero es lo mismo, el elemento de cierre va a ser siempre igual. Entonces, no es que yo voy a inventar y voy a ir a buscar una chapa cualquiera y voy a poner. Si vos decís, yo tengo la chapa que va agarrado con estos 4 tornillos y no encuentro los tornillos, entonces puse una chapa ciega y lo agarré con un tornillo común en la estructura. Sí, tenés razón, ahí no te va a agarrar. Pero no es parte del tablero. Estás inventando algo. Lo que vos estás haciendo acá, lo que se ensayó en los elementos, es decir, los tornillos que vienen con cada tapa, las bisagras, las cerraduras, los elementos de cierre, tienen tornillo especial para hacer eso. Entonces vos sacaste una tapa y pusiste otra, pero es el mismo tornillo. Ahora, si vos tenés una puerta y pusiste una bandeja y le pusiste 4 golpes de soldadura, ¿viste? Porque total no lo había. Bueno, entonces, pero no es un tablero, no está el tablero protocolizado. ¿Es parte del tablero esa chapa? No, la inventaste vos. Vos tenés responsable de eso. Si no, ponele lo que vos decís. Si vos estás seguro, ponele el cable también puesta a tierra. Entonces, como que va de la mano el hecho de tener un tablero protocolizado con la capacitación de la gente que tenés Exacto. trabajando en el lugar para no. Exacto. Por eso yo te decía, nosotros garantizamos los tableros, porque pues tuvimos mucho tiempo capacitándolo, yendo a la fábrica a ver cómo hacían las cosas, el primer tablero, el segundo, el tercero, ¿viste? Ya ahora no vamos más. Pero vos llega un momento que sí iba, o sea, o vamos cada tanto, vemos qué hay, buscamos defectos que tengan, si no hay ningún problema, pero es todo muy automático. Yo lo que digo más que nada con este tipo de tablero, cuando vos empezás a laburar con este tipo de tablero, es decir, esto es un mecano, ¿viste? Y tengo esta herramienta, esta chapa o esta. No, a mí me gustaría esta o esta. No trates de inventar la pólvora, decir, viste, los módulos son de 50 milímetros y le agrando algo y hago una chapita de 2,5, son de 50 milímetros, 50, 100, 150, 200. Yo haciendo de 125 me puedo ahorrar, no, hacerlo de 150 y no jodas. Como yo digo siempre, yo tuve toda la vida, o la mayoría del tiempo, en cotizaciones. ¿Viste? Yo te agarro un pliego de cotizaciones y te lo hago bosta. Y te puse a buscar todos los defectos que tiene. ¿Viste? O los defectos que tiene el que lo hizo, por qué lo puso, para que vos entendieras eso, porque después vamos a hacer otra cosa. Estoy cansado de hacer eso. Entonces, vamos a cambiar, hago el tablero completo, ¿viste? Y no tengo espacio de reserva, 20% de espacio de reserva. Mirá, yo te lo hago 0% de espacio de reserva o te pongo una columna de espacio de reserva. ¿Qué querés? No, quiero 20%. O cero o una columna de reserva. ¿Cuánto vas a ampliar la fábrica en el futuro? Seguramente no voy a ampliar, déjalo cero. Y si en el futuro vas a ampliar, te viene una columna y la pones vos al lado. Pero no me pongas ahora una columna de más y dejarla vacía por los próximos 15 años. Entonces, ahí está la habilidad de cada uno para ver lo que tenés. Sí, lo que decís vos. Yo esto te lo estoy dando al electricista, no al verdulero de la esquina que además hace tableros eléctricos. Yo por ahí que también con lo que me refería a capacitación es al mismo operario que después va a operar el tablero. Para el día de mañana si pasa algo que no meta mano y Vos estás es un clásico vendiendo, también que vos vayan estás vendiendo. emparchando. Sí, yo tuve un tablerista que una vez me llamó desesperado a la puteada con el cliente porque lo entregó, sacó fotos, o sea, dentro de la información, unifilar esto y fotos. ¿Ah? Una discusión de siempre. El cable canal. ¿Para qué le pones la tapa? Si la tapa, la primera vez que pones a sacar un cable, hicieron así, tiran la mierda y queda todo sin cable, sin tapa. ¿Ah? Pero entonces, ¿eso quién es? Un mal operador. Y te vamos a hacer la cucarda que diga, sos integrador. Pero como yo digo siempre a él, ¿vos qué haces? Primero sacas el registro y después aprendes a manejar. Primero aprendes a manejar y después sacas el registro. Yo no tengo problema en enseñarte a manejar. Te dejo.
Pero te vuelvo a repetir, hay clientes que ya están atacados, ya están cubiertos, como decimos nosotros siempre. Yo no quiero la misma torta dividida en más pedacitos. Quiero tener nuevas tortas. Entonces vos tenés acceso a una torta, nosotros nos llegamos, bienvenido sea, yo te ayudo. Yo te lo cotizo, te pongo el frente del tablero, te hago el frente del tablero, vemos cómo lo haces, hacemos la cotización y si lo ganás, y vemos cómo yo vengo y te ayudo a poder armarlo. La idea está ganar. La idea está ganar. Tener nuevas tortas. Punto. Pero también cuando te digan, da el paso al costado, da el paso al costado. Los ensayos de tipo que por ahí alguien puede pedirte, bueno, hacémelo con este y este ensayo de tipo, no necesariamente los originales 7 o los 12. Hay algunos, ¿no hay algunos que son destructivos? Todos, ¿Y cómo a un tablero terminado le haces ese ensayo? Por eso la norma cuando sale la 60439, que habla, la norma define lo que es una unidad funcional, un sistema funcional que suma de unidades funcionales, que es una unidad funcional, un interruptor de entrada de 1000 amperes, un interruptor de salida de 100 amperes, un interruptor de salida termomagnética o un juego de barras que fue ensayado y fue ensayado destructivo. El juego de barra, le mandé 1000 amperes, 10 kiloamperes y mandó y el soporte tuvo que aguantar los 10, pero el soporte quedó, el juego de barra quedó destrozado. Pero ya saqué cuál es la medida que tengo que tener, las características principales. Entonces yo sé que se arma con esas características, porque muchos de los ensayos son destructivos. Entonces si yo te vendo un tablero y quiero hacer ensayo de tipo, lo tenés que mandar a ensayar, la mitad se destruye, tenés que volver a armarlo con piezas nuevas, de la misma manera. ¿Quién te paga eso? Entonces el ensayo, justamente los ensayos de tipos, varios son destructivos. El mecánico no, el grado de protección no, pero el tema de rigidez, el tema de los aisladores y todo eso, sí. Por eso no es fácil hacer un ensayo tipo, no había ensayo tipo en lo que era baja tensión, porque no había dos tableros iguales. Y mandar a hacer tipo está carísimo. Y hay fabricantes, decía según ISS 61439, un asterisco, y abajo del asterisco después te decía con lo que es el grado de protección, el calentamiento y no me acuerdo qué otra cosa más. Digamos, como parciales. Cumplo con estos 3 de los ensayos y no con los 7. Son todas mañas como para poder llevar la ley. Bueno, como para ir cerrando, ¿queda alguna consulta más? Agradeciendo a Alejandro que nos haya acompañado y brindado esta capacitación. En el chat no tenemos más consultas, agradecen bueno, por la charla. Si van a la presentación está al final los datos míos, ¿viste? Yo estoy abierta y pueden escribir para consultas técnicas o lo que quieran, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, de nuestra parte reiteramos que la grabación va a estar disponible, luego acordar acá con Alejandro, incluso parte del material. Para eso tenemos el registro de correo electrónico de todos ustedes y de quienes nos están acompañando por la videoconferencia. Juan, para cerrar, ¿algo más? Nada más, bueno, y agradecer. Como siempre, bueno, agradecer a Cristian por estar siempre en contacto con el colegio, obviamente a Alejandro, y bueno, nada más que un aplauso para él y agradecido por esta presentación. Gracias a ustedes por venir, gracias por acompañarnos y bueno, espero que sea útil. Totalmente, muchas gracias.